El viejo y viudo ranchero, don Rómulo Contreras, divisa a dos niños siendo arrastrados por la corriente de un río y los salva de algo terrible. Mira hasta el final, no te arrepentirás. Comenta qué crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante e inscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. La lluvia había azotado la región durante 3 días seguidos, transformando el apacible Río Grande en un torrente furioso que cortaba la hacienda de Rómulo Contreras como una cicatriz abierta en la tierra. El ranchero de 68 años caminaba entre los maizales empapados, observando con preocupación los estragos que la tormenta había causado en su siembra. Sus botas se hundían en el barro rojizo típico del interior de Jalisco, y el viento frío de junio le cortaba el rostro arrugado por el sol de décadas trabajando al aire libre. Rómulo era un hombre de pocas palabras y muchas costumbres. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, tomaba su café de olla sin azúcar y salía a revisar el ganado antes incluso de que el sol naciera por completo. Su rutina no había cambiado en los últimos 5 años, desde que Soledad, su compañera de 40 años de matrimonio, se había ido dejando solo recuerdos y un silencio ensordecedor en la casa de adobe con tejas rojas que habían construido juntos. La hacienda de 20 hectáreas quedaba a 15 kilómetros del pueblo más cercano, aislada entre cerros cubiertos de vegetación. Rómulo cultivaba maíz, frijol y algunos árboles de mango, además de mantener una pequeña crianza de gallinas de rancho y 2 vacas lecheras. Era una vida sencilla, pero que le bastaba. O al menos era lo que se repetía a sí mismo cada mañana al despertar solo en la cama que un día compartió con su amada. Aquella tarde de sábado, mientras evaluaba los perjuicios causados por la lluvia, un sonido diferente cortó el aire. No era el ruido del viento en los árboles, ni el mugido de las vacas buscando refugio. Eran gritos, gritos desesperados viniendo de la dirección del río. Rómulo se detuvo inmediatamente, aguzando el oído. El corazón, que hacía años latía al ritmo monótono de la soledad, se disparó dentro del pecho. «¡Ayuda! ¡Por favor, que alguien nos ayude!». La voz era aguda, claramente de un niño, y venía siendo cargada por el viento juntamente con el rugido de las aguas revueltas. Sin pensarlo 2 veces, Rómulo soltó el azadón que cargaba y corrió en dirección a los gritos. Sus piernas, ya no tan ágiles como en la juventud, luchaban contra el barro resbaladizo mientras descendía la cuesta inclinada que llevaba al río. Ramas bajas arañaban su rostro y brazos, pero él no disminuía el ritmo. Algo dentro de él, un instinto que juzgaba adormecido para siempre, había despertado. Cuando llegó a la orilla, la escena que encontró hizo que su sangre se helara. 2 niños luchaban contra la corriente violenta del Río Grande, que normalmente era calmo y cristalino, pero ahora se había transformado en un monstruo marrón y espumoso. Un niño intentaba desesperadamente mantener la cabeza de una niña menor fuera del agua, pero sus fuerzas claramente se agotaban rápidamente. Rómulo no dudó. A los 68 años había pasado la edad de ser héroe, pero en aquel momento su edad no importaba. Se quitó las botas y se zambulló en las aguas heladas, sintiendo inmediatamente la fuerza brutal de la corriente intentando arrastrarlo también. El agua estaba tan fría que le quitó el aliento, pero él luchó contra ella, nadando en dirección a los niños con una determinación que no sentía hacía años. El niño estaba a punto de desistir cuando la mano curtida de Rómulo agarró su brazo. «¡Los tengo, tranquilos!», gritó el ranchero, intentando hacerse oír por encima del ruido del agua. La niña se había desmayado, su cuerpecito flaco flotando inerte en los brazos del hermano. Lo que siguió fueron los minutos más largos de la vida de Rómulo.
Luchando contra la corriente, logró arrastrar a los dos niños a un área más rasa próxima a la orilla, donde consiguió apoyar los pies en el fondo lodoso. Aún así, necesitó de toda su fuerza para no ser arrastrado nuevamente mientras cargaba a los dos pequeños a la seguridad de la tierra firme. Cuando finalmente consiguió depositarlos en la hierba de la orilla, Rómulo cayó de rodillas, jadeante y temblando tanto de frío como de adrenalina. El niño tosió agua y se arrodilló al lado de la hermana, que permanecía inmóvil. «Guadalupe, despierta, por favor, Lupe», lloraba el chico sacudiendo delicadamente los hombros de la niña. Rómulo, que había aprendido primeros auxilios años atrás cuando trabajaba en una cooperativa local, volteó a la niña de lado y presionó suavemente su espalda. Tras algunos segundos eternos, ella tosió violentamente, expulsando agua del río, y abrió los ojos asustados. ¿Dónde estamos?», murmuró Guadalupe con voz débil, agarrándose al hermano. «Están a salvo ahora», dijo Rómulo, su voz ronca de emoción. «¿Cómo se llaman?» «Yo soy Mateo y ella es Guadalupe», respondió el niño, que aparentaba tener unos 8 años. «Gracias por salvarnos, señor. Nosotros estábamos perdidos hacía 3 días». Rómulo observó a los dos niños más atentamente. Mateo tenía cabello castaño desordenado y ojos grandes que parecían cargar un peso mucho mayor del que su edad debería soportar. Guadalupe, claramente más joven, tal vez con 6 años, era una niña de cabello rizado y mejillas aún regordetas de la infancia, pero ambos estaban visiblemente desnutridos y sus ropas, empapadas y rotas, contaban la historia de días difíciles. ¿3 días? Rómulo frunció el ceño. ¿Dónde están sus padres? ¿Son del pueblo? Mateo bajó los ojos, abrazando a la hermana más fuerte. Nuestros padres, ellos ya no están con nosotros. Estábamos viviendo con el tío Javier en el pueblo, pero su voz falló. Él era malo con nosotros, completó Guadalupe con una voz tan baja que Rómulo necesitó inclinarse para oír. Nos escapamos. El corazón de Rómulo se apretó. 2 niños solos en el mundo, perdidos, con hambre y frío, miró para el cielo que comenzaba a oscurecer y sintió las primeras gotas de una nueva lluvia comenzando a caer. «Vengan», dijo él, levantándose y extendiendo las manos para ellos. «Necesitan ropas secas, comida caliente y un lugar seguro para dormir. Mi casa no es mucho, pero es mejor que quedar aquí en la lluvia». Mateo vaciló por un momento, mirando en los ojos de Rómulo como si intentara descifrar sus intenciones. Había aprendido a ser desconfiado, eso era obvio, pero algo en la expresión gentil del viejo ranchero lo tranquilizó. «¿Usted no nos va a lastimar?», preguntó Guadalupe, aún temblando de frío. «Jamás», respondió Rómulo con una firmeza que lo sorprendió. «Lo prometo». El camino de vuelta a la casa fue lento. Rómulo cargó a Guadalupe en brazos cuando ella dijo que no conseguía más caminar, y Mateo siguió al lado de él, intentando mantener el paso. La lluvia recomenzó con fuerza, pero esta vez ellos tenían un destino. La casa de Rómulo apareció entre los árboles como un refugio acogedor. Las ventanas iluminadas por la luz amarilla de las lámparas contrastaban con la oscuridad creciente de la noche. Era una construcción simple, pero sólida, con paredes de adobe y un portal amplio de madera donde Soledad acostumbraba a cultivar sus plantas. «Entren pronto», dijo Rómulo, abriendo la puerta de tela metálica del portal. El olor a madera y a casa habitada por mucho tiempo envolvió a los niños. Era un olor a hogar, algo que ellos no sentían hacía mucho tiempo. La sala era modesta pero confortable, con un sillón de cuero marrón gastado por el tiempo, una televisión antigua y algunas fotografías esparcidas por los estantes. Mateo notó una foto en particular. Un hombre más joven que claramente era Rómulo, al lado de una mujer sonriente de cabello canoso. «Era mi esposa Soledad»,
explicó Rómulo, notando la mirada del niño. Ella ya no está aquí. Mateo asintió, comprendiendo sin precisar de explicaciones. Él conocía bien el lenguaje de la pérdida. Rómulo fue a buscar toallas limpias y algunas ropas que pudieran servir a los niños, por lo menos temporalmente. Encontró una camisa vieja suya que, amarrada en la cintura, serviría como vestido para Guadalupe, y un pantalón que quedaría demasiado grande para Mateo, pero que al menos estaría seco. Mientras los niños se cambiaban en el baño, Rómulo preparó un baño tibio para ellos y calentó leche en la cocina. Movía la olla mecánicamente, pero su mente estaba turbulenta. ¿Qué haría con 2 niños? Él mal conseguía cuidar de sí mismo. Había construido su vida alrededor de la soledad, de la rutina previsible, del aislamiento seguro. Pero cuando vio a Mateo y Guadalupe salir del baño, limpios y vistiendo sus ropas enormes, algo dentro de él se movió. Guadalupe sujetaba la mano del hermano, y ambos lo miraban con una mezcla de gratitud y miedo de lo que vendría a continuación. «Deben estar hambrientos», dijo Rómulo, intentando mantener la voz normal. «No tengo mucha cosa, pero puedo hacer unos huevos revueltos y calentar un poco de pan». Mientras preparaba la comida simple, Rómulo escuchó a Guadalupe susurrar para Mateo. «Él parece buena onda. ¿Crees que podemos confiar en él?» «Por ahora», respondió Mateo, siempre cauteloso. «Por lo menos por hoy». Durante la cena, los niños comieron con un hambre que partía el corazón. Rómulo percibió que ellos no debían haber hecho una comida decente hacía días. Guadalupe cogió un segundo pedazo de pan y lo guardó en el bolsillo de la camisa grande. «Puedes comer», dijo Rómulo gentilmente. «Hay más en la cocina». «Es para después», explicó Guadalupe avergonzada, «en caso de que tengamos hambre de madrugada». Rómulo sintió un nudo en la garganta. Esos niños habían aprendido a guardar comida por necesidad, algo que ningún niño debería precisar saber. Después de la cena, él improvisó camas para ellos en la sala, usando cobijas extras y almohadas del sillón. Mateo insistió en que él y Guadalupe dormirían juntos en el mismo colchón improvisado. «Siempre dormimos juntos», explicó el niño. «Guadalupe tiene pesadillas a veces». Cuando finalmente los niños se acomodaron, Rómulo fue a su cuarto, pero no consiguió dormir. Se quedó acostado en la oscuridad, escuchando los susurros bajos viniendo de la sala, donde Mateo contaba historias para calmar a la hermana. Por primera vez en 5 años, su casa no estaba en silencio absoluto. Y por primera vez en mucho tiempo, Rómulo se preguntó si la soledad realmente era tan buena como él se había convencido de que era. Del lado de fuera, la lluvia continuaba cayendo, lavando la tierra y llenando nuevamente el río Grande, pero ahora él no parecía más un monstruo amenazador. Parecía más como un río que había traído algo inesperado para la vida de un viejo ranchero solitario. Mientras el sueño finalmente comenzaba a llegar, Rómulo se preguntó qué haría en la mañana siguiente. ¿Tendría que procurar a las autoridades? ¿Intentar encontrar parientes de los niños? La respuesta parecía obvia, pero una parte de él, una parte que había dormitado por 5 años, susurraba que tal vez existiera otra opción. En la sala, Guadalupe había finalmente dormido, y Mateo permanecía despierto, mirando para el techo y preguntándose si ese hombre bondadoso los dejaría quedar, por lo menos hasta que descubrieran para dónde ir. Por primera vez en mucho tiempo, él se sintió seguro lo suficiente para cerrar los ojos y verdaderamente descansar. Pero ninguno de ellos imaginaba que en la mañana siguiente una llamada insistente en la puerta traería noticias que cambiarían todo nuevamente. La llamada en la puerta resonó por la casa a las 7 de la mañana, firme e insistente. Rómulo, que ya estaba despierto hacía 2 horas cuidando del ganado, sintió el estómago encogerse. Mateo y Guadalupe aún dormían profundamente en la sala.
exhaustos por la probación del día anterior. El niño tenía un brazo protector alrededor de la hermana, incluso durante el sueño. Rómulo enjugó las manos en el paño de cocina y caminó hasta la puerta, el corazón latiendo fuerte en el pecho. A través de la tela metálica del portal, pudo ver a una mujer de mediana edad, vistiendo ropas formales simples y cargando una carpeta de cuero marrón. Al lado de ella, un policía militar del pueblo vecino ajustaba el kepi en la cabeza. «Buenos días. ¿Es usted don Rómulo Contreras?», preguntó la mujer, mostrando una credencial de identificación. «Soy Carla Santos, trabajadora social del municipio. Recibimos una denuncia de que hay 2 niños desaparecidos en la región». El ranchero abrió la puerta lentamente, intentando ganar tiempo para pensar. «Buenos días. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?» «Señor Contreras», continuó Carla, «tenemos información de que el señor puede haber visto 2 niños, un niño y una niña, que huyeron de casa hace 3 días, Mateo y Guadalupe Silva». Rómulo respiró hondo. No era hombre de mentir, nunca había sido. «¿Están aquí? Sí. Yo los rescaté del río ayer por la tarde, casi se ahogan». El policía, un muchacho joven llamado Cabo Marcos, dio un paso al frente. «¿Dónde están ahora, señor?» «Durmiendo en la sala». Estaban exhaustos, con hambre, empapados. Rómulo se apartó para dejarlos entrar, pero su cuerpo tenso dejaba claro que no estaba confortable con la situación. Carla entró primero, seguida por el policía. Ella era una mujer de 45 años, con cabello negro preso en un moño bajo y ojos que ya habían visto muchas situaciones difíciles envolviendo a niños. Su motivación era simple y clara: proteger a Mateo y Guadalupe, costase lo que costase. Pero cuando vio a los 2 niños durmiendo pacíficamente en el improviso de camas en la sala, algo en su expresión se suavizó. «Ellos parecen bien cuidados», murmuró ella para el Cabo Marcos. Mateo abrió los ojos primero, siempre alerta. Al ver a los extraños, se sentó rápidamente y balanceó a Guadalupe delicadamente. «Lupe, despierta. Hay gente aquí». La niña despertó confusa, pero al ver las expresiones tensas de los adultos, instintivamente se escondió detrás del hermano. «Hola, Mateo. Hola, Guadalupe», dijo Carla, agachándose para quedar en la altura de ellos. «Soy Carla. Trabajo ayudando a niños. ¿Están bien? ¿Lastimados?» Mateo miró rápidamente para Rómulo, después de vuelta para la trabajadora social. «Estamos bien. Don Rómulo nos salvó. Él es bueno con nosotros. Necesito hacer algunas preguntas. ¿Está bien?» Carla sacó un bloc de notas de la carpeta. «Primero necesito saber por qué huyeron de la casa del tío Javier». La mención del nombre hizo a Guadalupe encogerse aún más. Mateo respiró hondo, como si estuviera preparándose para revivir recuerdos dolorosos. «Él bebía mucho», comenzó Mateo, con una voz baja pero firme. «Y cuando bebía, se enojaba. Gritaba con nosotros, decía que éramos un peso, que comíamos demasiado, costábamos mucho dinero. Él nos encerraba en el cuarto oscuro cuando hacíamos ruido», añadió Guadalupe, su voz casi un susurro. «Y a veces se olvidaba de darnos comida». Rómulo sintió la sangre hervir en las venas. Sus manos se cerraron en puños, pero él se controló. Carla anotaba todo meticulosamente, pero Rómulo podía ver la indignación en sus ojos también. «¿Y cómo fueron a parar al río?», preguntó el Cabo Marcos, intentando mantener un tono gentil. «Estábamos caminando por el monte, procurando frutas para comer», explicó Mateo. «Comenzó a llover muy fuerte e intentamos refugiarnos cerca del río, pero la tierra estaba muy mojada y resbalamos. Si el señor Rómulo no nos hubiera salvado, nosotros...». Guadalupe no consiguió terminar la frase. Carla cerró el bloc de notas y se levantó. «Señor Contreras, usted hizo algo muy bueno al salvar a estos niños, pero ahora necesito evaluar cuál es la mejor situación para ellos».
Ellos pueden quedarse aquí conmigo, dijo Rómulo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de la declaración. Yo puedo cuidarlos. El cabo Marcos intercambió una mirada significativa con Carla. Señor, usted vive solo, tiene edad avanzada. Cuidar de 2 niños es una responsabilidad muy grande. Yo crié a mi propia hija aquí en esta hacienda, respondió Rómulo, una puntada de irritación coloreando su voz. Y ayudé a mi esposa a criar a varios sobrinos que venían a pasar vacaciones con nosotros. Pero eso fue hace años, señor Contreras, dijo Carla gentilmente. Las cosas cambiaron. Hoy tenemos requisitos específicos para quien quiere cuidar de niños en situación de vulnerabilidad. Mateo se levantó bruscamente. Nosotros no queremos ir para otro lugar. Nosotros queremos quedarnos aquí con el señor Rómulo. Yo sé que les agrada a él, dijo Carla. Pero a veces lo que queremos no es necesariamente lo que es mejor para nosotros. Guadalupe comenzó a llorar bajito. Por favor, no nos lleve. Nosotros vamos a ser buenos, vamos a ayudar con los animales, no vamos a dar trabajo. El corazón de Rómulo se hizo pedazos. Doña Carla, déjeme probar que puedo cuidarlos. Deme una oportunidad. Carla suspiró. Había algo sobre aquella situación que la tocaba profundamente. Ella había visto muchas familias de acogida bien intencionadas, pero había también algo especial en la forma como los niños se agarraban al viejo ranchero y como él los miraba con una protección feroz que ella reconocía. «Mire, señor Contreras», ella dijo tras una pausa larga, «voy a hablar francamente con usted. El proceso de guarda temporal es complicado. Usted tendría que pasar por evaluaciones psicológicas, inspecciones de la casa, comprobación de ingresos, curso de preparación para padres adoptivos. Yo hago lo que sea preciso», interrumpió Rómulo. «Y tiene otra cosa», continuó Carla, hesitando. Ya apareció una pareja interesada en adoptar a Mateo y Guadalupe. Ellos tienen una situación financiera muy estable, casa grande en la capital, pueden ofrecer escuela particular, plan de salud. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Mateo agarró la mano de Guadalupe con fuerza. «Pero nosotros no conocemos a esas personas», dijo el niño, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo obvio. «El señor Rómulo nos salvó. Él cuida de nosotros». Carla se arrodilló nuevamente frente a los niños. «Yo entiendo que ustedes están asustados, pero mi trabajo es garantizar que ustedes tengan la mejor vida posible, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles». Fue entonces que aconteció algo que nadie esperaba. Guadalupe, que había sido la más quieta hasta aquel momento, se soltó de la mano del hermano y corrió para Rómulo, abrazando sus piernas con fuerza. «Yo no quiero irme, abuelo Rómulo», ella sollozó. «Usted es igual al abuelito que teníamos antes de que él se fuera. Por favor, no deje que nos lleven». Rómulo se agachó y tomó a la niña en brazos, sintiendo lágrimas quemar sus ojos. «Abuelo Rómulo». Ella lo había llamado. Hacía 5 años nadie lo llamaba de nada además de señor o Contreras. «Doña Carla», dijo él con la voz embargada, «deme al menos un tiempo para probar que puedo cuidarlos bien. 1 mes. Si en 1 mes usted cree que ellos no están bien aquí, yo no voy a pelear con la decisión». Carla miró para el cabo Marcos, que dio de hombros, dejando la decisión en sus manos. Ella observó la escena. El viejo ranchero sujetando a la niña que lloraba. El niño de 8 años intentando ser fuerte, pero claramente aterrorizado con la posibilidad de ser separado de la única estabilidad que habían encontrado. 2 semanas, ella dijo finalmente. «Yo vuelvo en 2 semanas para ver cómo están las cosas. Y usted va a tener que comenzar los trámites legales inmediatamente. No puedo dejar esta situación irregular por mucho tiempo». «Gracias», dijo Rómulo, sinceramente aliviado. «Usted no se va a arrepentir».
Después que los visitantes se fueron, la casa quedó extrañamente silenciosa. Mateo se había sentado en el sillón, abrazando las rodillas, mientras Guadalupe permanecía pegada a Rómulo. «Ustedes oyeron lo que la muchacha dijo», habló Rómulo, intentando sonar más confiado de lo que se sentía. 2 semanas para mostrar que podemos ser una familia de verdad. «¿Y si ellos nos llevan aún así?», preguntó Mateo, la voz llena de miedo. Rómulo se sentó al lado del niño, aun con Guadalupe en brazos. «Entonces nosotros vamos a luchar, pero primero vamos a mostrarles que ustedes están seguros y felices aquí». Fue en ese momento que Mateo hizo algo sorprendente. Él se levantó y fue hasta la ventana que daba para el maizal. «Señor Rómulo», dijo él, «mi abuelo me enseñó algunas cosas sobre plantar antes de que él se fuera. Tal vez yo pueda ayudarle con la siembra». Rómulo levantó las cejas, sorprendido. «¿Qué tipo de cosas?». Mateo apuntó para los maizales dañados por la lluvia. «Él me enseñó que después de una lluvia fuerte así, uno tiene que drenar el agua estancada, si no se pudre la raíz. Y hay una manera de amarrar las plantas que se doblaron para que queden de pie de nuevo». Esa era la primera revuelta que nadie había esperado. El niño no era solo un niño perdido. Él tenía conocimiento práctico que podría realmente ayudar en la hacienda. «¿Y tú, Guadalupe?», preguntó Rómulo, mirando para la niña. «¿Hay algo que te guste hacer?». Guadalupe limpió la nariz en la manga de la camisa grande. «A mí me gustan los animalitos. En la casa del abuelito yo cuidaba de las gallinas de él. A ellas les agradaba yo». Rómulo sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Bien, entonces creo que ustedes vinieron para el lugar correcto. Yo tengo algunas gallinas que están precisando de cuidados especiales». El resto de la mañana pasó rápidamente. Mateo probó que realmente entendía de agricultura, ayudando a Rómulo a drenar el agua acumulada en los canteros y a enderezar los maizales dañados. Guadalupe se encantó con las gallinas de rancho, especialmente con una gallina rojiza llamada Clotilde, que parecía haber tomado gusto por ella. Pero a la hora del almuerzo, mientras Rómulo preparaba una sopa simple de verduras, la realidad volvió a golpear. En 2 semanas, Carla volvería. ¿Y si ella decidiera que los niños estarían mejor en otro lugar? «Señor Rómulo», dijo Mateo como si leyera sus pensamientos, «¿nosotros vamos a tener que irnos igual?». Rómulo paró de mover la sopa y miró para los dos. Mateo tenía los mismos ojos determinados que había mostrado en el río, pero ahora había miedo en ellos también. Guadalupe jugaba nerviosamente con la orilla de la camisa. «Yo no sé», admitió Rómulo, porque no era hombre de mentir para niños. «Pero yo sé una cosa. En esas 2 semanas nosotros vamos a mostrar para todo el mundo que ustedes pertenecen aquí». Aquella tarde, mientras los niños echaban una siesta después del almuerzo, Rómulo se sentó en el portal y miró para la hacienda con otros ojos. Vio las reparaciones que precisaban ser hechas en la cerca, la pintura descascarada de la casa, el jardín abandonado donde Soledad acostumbraba a plantar hierbas. Por primera vez en 5 años, él vio no solo una hacienda que lo mantenía ocupado, sino un hogar que necesitaba estar listo para abrigar a una familia. Pero ¿sería que un hombre de 68 años, solo hacía tanto tiempo, realmente conseguiría convencer a las autoridades de que podía cuidar de 2 niños traumatizados? Y más importante, ¿sería que él mismo creía en eso? Mientras esas dudas lo consumían, él no podía imaginar que al final de aquella semana una visita inesperada cambiaría todo nuevamente. Alguien del pasado estaba a punto de aparecer en su puerta, trayendo una propuesta que colocaría todo lo que él había construido con Mateo y Guadalupe en riesgo. La tarde caía lentamente sobre la hacienda, y con ella la certeza de que las próximas 2 semanas serían las más importantes de la vida de todos ellos. Una semana había pasado desde la visita de Carla Santos, y la rutina en la hacienda de Rómulo había cambiado completamente.
Las mañanas ahora comenzaban con Mateo ayudando a alimentar las vacas y verificar la siembra, mientras Guadalupe había asumido el cuidado completo de las gallinas, conversando con ellas como si fuesen sus mejores amigas. El ranchero descubrió que tener a los niños cerca no solo llenaba el silencio de la casa, sino que también traía una energía que él no sabía que estaba extrañando. En aquel jueves, Mateo estaba enseñando a Guadalupe a plantar semillas de girasol en el jardín abandonado de Soledad, cuando un coche desconocido subió por el camino de tierra que llevaba a la casa. Era un sedán negro, limpio demasiado para ser de la región, y Rómulo sintió el estómago revolverse. Aún no habían pasado las 2 semanas combinadas con la asistente social, pero cuando la puerta del coche se abrió, quien salió no fue Carla Santos. Era una mujer alta, de cerca de 40 años, cabello rubio bien cuidado y ropas caras que gritaban ciudad grande. Ella miró alrededor de la hacienda con una expresión que mezclaba nostalgia y desaprobación. «Hola, padre», dijo ella, su voz cargando una frialdad que cortó el aire de la tarde. Rómulo dejó caer la herramienta que sujetaba. «¿Luciana?» Mateo y Guadalupe pararon lo que estaban haciendo y se aproximaron a Rómulo instintivamente buscando protección. Ellos habían aprendido a leer las tensiones entre adultos y la atmósfera había cambiado drásticamente con la llegada de la mujer. Luciana Contreras tenía 42 años y no visitaba la hacienda del padre hacía más de 3 años. Tras la muerte de la madre, ella había intentado convencer a Rómulo a vender la tierra y se mudar para Guadalajara, donde ella trabajaba como gerente de marketing en una empresa multinacional. Cuando él rehusó, ella simplemente paró de venir, manteniendo contacto solo por teléfono en fechas especiales. «¿Quiénes son estos niños, padre?», preguntó Luciana, ignorando completamente a Mateo y Guadalupe, que se encogieron detrás del ranchero. «Son Mateo y Guadalupe», respondió Rómulo, colocando las manos protectoramente en los hombros de los pequeños. «Yo los salvé del río en la semana pasada». Luciana frunció el ceño. «¿Salvó? ¿Y dónde están los padres de ellos?» «Es una larga historia, Lu. Entra, vamos a conversar». En la cocina, mientras Rómulo preparaba café, Luciana examinó la casa con ojos críticos. Notó las mejorías que habían sido hechas en la última semana: ventanas limpias, muebles reorganizados, el olor a cera de abeja que indicaba que alguien había lustrado la madera. «Padre, explícame bien esa historia», dijo ella, sentándose a la mesa de la cocina que Soledad había escogido 20 años atrás. Rómulo contó todo: el rescate, la fuga de los niños, la visita de la asistente social, el plazo de 2 semanas. Conforme hablaba, veía la expresión de Luciana quedar cada vez más preocupada. «Padre, usted tiene 68 años. No puede quedarse jugando a la familia con 2 niños desconocidos». «No estoy jugando a nada», respondió Rómulo, su voz ganando un tono defensivo. «Estos niños precisan de un hogar, y yo puedo dar eso a ellos. Usted ni siquiera consigue cuidar bien de sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que fue al médico? Y esta casa, padre, se está cayendo a pedazos». «La casa está bien, sí, y yo estoy bien de salud». Luciana suspiró, pasando las manos por los cabellos. «Padre, yo vine aquí porque supe por los vecinos que había niños viviendo aquí. Pensé que fuese solo una visita, pero esto es locura». Mateo, que estaba escuchando de la sala junto con Guadalupe, susurró para la hermana: «A ella no le agradamos. Va a intentar mandarnos para lejos». Guadalupe agarró la mano del hermano, los ojos llenándose de lágrimas. «Padre», continuó Luciana, «yo tengo una propuesta para usted. Hace años vengo hablando sobre eso, pero ahora es urgente. Venda esta hacienda y venga a vivir conmigo en Guadalajara. Yo compré un departamento mayor en el año pasado. Tiene un cuarto extra que sería perfecto para usted». Rómulo casi derramó la taza de café. «Luciana, esta es mi casa.
Tu madre y yo construimos nuestra vida aquí. Mamá murió, padre. Ella no está más aquí para verlo matándose de trabajar en esta tierra. Y ahora usted quiere asumir la responsabilidad de criar 2 niños. ¿Usted perdió el juicio? La discusión estaba quedando más alta, y Mateo decidió actuar. Él se levantó y caminó hasta la cocina, con Guadalupe luego atrás. «Con permiso», dijo él, su voz firme, a pesar de los pocos años. «Yo sé que la señora no nos conoce, pero nosotros no somos un problema. Nosotros ayudamos al señor Rómulo con todo». Luciana miró para el niño con sorpresa. «Niño, los adultos están conversando». «Yo sé», respondió Mateo, no se intimidando. «Pero la señora está hablando de nuestra vida también. Nosotros no queremos que el señor Rómulo venda la casa de él por nuestra causa». «Mateo», intentó intervenir Rómulo. «No, abuelo Rómulo. Deja que yo hable». Mateo miró directamente para Luciana. «El señor no se estaba matando de trabajar. Él estaba triste y solo. Ahora él sonríe de nuevo, y la casa no se está cayendo. Nosotros le ayudamos a arreglar todo». Guadalupe dio un paso al frente, aún tímida pero determinada. «La señora es hija de él, ¿verdad? Entonces la señora debía querer que él fuese feliz». Luciana se quedó sin palabras por un momento. Ella no esperaba ser confrontada por 2 niños, mucho menos de forma tan directa y madura. «No es una cuestión de felicidad», dijo ella finalmente. «Es una cuestión de responsabilidad. Mi padre no tiene condiciones de cuidarlos adecuadamente». Fue entonces que Rómulo se levantó y por primera vez desde que Luciana llegara, su voz salió con autoridad absoluta. «Luciana, tú no vienes aquí hace 3 años. No sabes cómo yo vivo, no sabes de lo que yo necesito, y mucho menos tienes el derecho de decidir lo que es mejor para mí». «Padre», no terminé. Rómulo miró para la hija con una firmeza que ella no veía hacía mucho tiempo. «Estos niños me salvaron tanto como yo los salvé a ellos. Por primera vez en 5 años, yo tengo un motivo para despertar de mañana, además de apenas existir». Luciana bajó los ojos, y Rómulo pudo ver que había tocado en algo profundo. «Padre, yo solo me preocupo con usted», dijo ella, la voz más suave ahora. «Cuando mamá murió, yo intenté quedarme cerca, pero usted se cerró completamente. No me dejaba ayudar en nada». «Yo sé», admitió Rómulo, «y yo sé que tú intentaste, pero yo precisaba pasar por aquello a mi manera. Ahora es diferente». En ese momento, un ruido viniendo del patio interrumpió la conversación. Mateo corrió hasta la ventana y vio que una de las vacas, la Mimosa, se había soltado y estaba destruyendo los canteros de verduras que ellos habían plantado. «¡Abuelo Rómulo! ¡La Mimosa se fugó!», gritó el niño. Rómulo corrió para afuera, seguido por Mateo y Guadalupe. Luciana se quedó en la cocina, observando por la ventana lo que se desenrolaba en el patio. La vaca estaba claramente estresada, probablemente a causa de la presencia de extraños, y continuaba pisoteando todo que encontraba por el frente. Rómulo intentó aproximarse, pero Mimosa era conocida por ser teimosa. Fue entonces que Guadalupe hizo algo sorprendente. Ella se aproximó lentamente a la vaca, haciendo ruidos suaves y calmantes que había aprendido con las gallinas. Para asombro de todos, Mimosa paró de destruir los canteros y miró para la niña. «Ven acá, Mimosa», dijo Guadalupe con voz dulce. «No precisa quedarse brava, está todo bien». Lentamente la vaca se aproximó a Guadalupe, que continuó conversando con ella como si fuese una niña asustada. Mateo aprovechó la distracción para agarrar la cuerda y lazar el pescuezo de la vaca gentilmente. En 10 minutos, Mimosa estaba de vuelta al pasto, y los canteros, aunque dañados, podrían ser recuperados. Luciana había salido de la casa y asistido a toda la escena. Por primera vez desde que llegara, ella miró para Mateo y Guadalupe con algo diferente de irritación. «¿Cómo ustedes sabían qué hacer?», preguntó ella. «Mi abuelo me enseñó sobre los animales», explicó Mateo. «Él decía que ellos sienten cuando las personas están nerviosas.
y ahí se quedan nerviosos también. Y yo converso con ellos desde pequeña, añadió Guadalupe. Les agrada cuando uno es cariñoso. Luciana miró para el padre, que estaba observando a los niños con un orgullo obvio en los ojos. Padre, dijo ella, su voz diferente ahora, yo preciso hacerte una pregunta, y quiero que seas honesto conmigo. ¿Tú realmente crees que puedes cuidar de estos niños, no solo por algunas semanas, sino por los próximos años? Rómulo no hesitó. Sí, yo creo. ¿Y ustedes? Ella preguntó, dirigiéndose a Mateo y Guadalupe. ¿Ustedes quieren mismo quedarse aquí, aun sabiendo que la vida aquí es simple, que no van a tener todo que otras familias podrían ofrecer? Mateo intercambió una mirada con Guadalupe, después miró para Rómulo. Uno solo quiere quedarse junto y ser querido. Aquí uno tiene eso. Luciana se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo que había visto y oído. Finalmente, ella suspiró. Está bien, padre. Si tú tienes certeza de eso, yo no voy más a intentar convencerte a venir para Guadalajara. Rómulo pareció aliviado, pero Luciana no había terminado. Pero yo tengo condiciones. Primero, tú vas a hacer exámenes médicos completos. Segundo, yo voy a ayudar financieramente con todo que estos niños precisen, escuela, ropas, salud. Y tercero, yo voy a visitar más veces para tener certeza de que está todo bien. Rómulo sonrió. Acepto todas las condiciones. Y tiene una cosa más, dijo Luciana, mirando para Mateo y Guadalupe. Si ustedes van a hacer parte de la familia Contreras, entonces yo soy la tía Lu de ustedes, y toda tía tiene el derecho de dar regalos de vez en cuando. Guadalupe corrió y abrazó las piernas de Luciana, sorprendiendo a la mujer. Gracias, tía Lu. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, cuando Luciana ya había vuelto para Guadalajara, Carla Santos llegó para una visita sorpresa. Y ella no estaba sola. Señor Contreras, dijo ella saliendo del coche junto con un hombre y una mujer bien vestidos. Me gustaría presentar la pareja Miranda. Ellos vinieron a conocer a Mateo y Guadalupe. El corazón de Rómulo se disparó. La pareja de la capital que quería adoptar a los niños había llegado más temprano que lo esperado. Y por la expresión determinada en el rostro de Carla, ella no estaba solo haciendo una visita de cortesía. Mientras Mateo y Guadalupe se escondían detrás de Rómulo, él percibió que la verdadera batalla estaba solo comenzando. En una semana, Carla tomaría su decisión final, y ahora él tendría que competir con personas que podrían ofrecer todo que él jamás conseguiría dar a los niños. La hacienda, que había sido un refugio, estaba a punto de tornarse un campo de guerra silenciosa, donde el amor sería medido contra el dinero, y donde dos niños serían forzados a escoger entre seguridad material y el hogar que habían encontrado en el corazón de un viejo ranchero. La pareja Miranda era exactamente lo que Rómulo había imaginado: elegantes, exitosos y con todas las credenciales que él jamás podría competir. Roberto Miranda, un empresario de 45 años, vestía un traje impecable incluso para una visita rural. Su esposa, Sandra, era pediatra e irradiaba aquella confianza profesional que viene de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Señor Contreras, dijo Roberto, extendiendo la mano firme, es un placer conocerlo. Supimos que usted hizo un trabajo admirable cuidando de estos niños. Mateo y Guadalupe permanecían pegados en Rómulo, mirando a los visitantes con una mezcla de curiosidad y miedo. Carla Santos observaba todo atentamente, ya sabiendo que aquel encuentro definiría el destino de todos los involucrados. Por favor, siéntense, dijo Rómulo indicando las sillas del portal. Su voz estaba controlada, pero por dentro él sentía como si estuviera a punto de perder las dos personas más importantes que había encontrado en años.
Sandra se arrodilló en la altura de los niños con la naturalidad de quien estaba acostumbrada a lidiar con ellos. Hola Mateo, hola Guadalupe, yo soy Sandra y este es Roberto. Vinimos a conocerlos. Guadalupe se escondió aún más detrás de Rómulo, pero Mateo, siempre el protector, dio un paso al frente. ¿Por qué ustedes quieren conocernos?, preguntó el niño, directo como siempre. Roberto sonrió. Porque nos gustaría mucho ser sus padres, Mateo. Podemos ofrecer una casa grande, con un cuarto para cada uno de ustedes, escuela particular, clases de natación, inglés. Y yo soy médica, añadió Sandra gentilmente. Puedo cuidar muy bien de la salud de ustedes, y Roberto tiene una empresa de tecnología. Ustedes nunca precisarían preocuparse con dinero. Carla tomó la palabra. Mateo, Guadalupe, yo sé que es difícil, pero ustedes precisan entender que la pareja Miranda puede ofrecer oportunidades que aquí... Nosotros no queremos oportunidades, interrumpió Guadalupe, finalmente saliendo de detrás de Rómulo. Nosotros queremos quedarnos aquí. Guadalupe, dijo Sandra con paciencia profesional, tú eres muy nueva para entender todas las implicaciones de esta decisión. En la capital, ustedes tendrían acceso a los mejores hospitales, a las mejores escuelas, y quedaríamos lejos de los animalitos, murmuró Guadalupe, mirando tristemente para las gallinas que escarbaban en el patio. Roberto intentó un abordaje diferente. Podemos comprar cuantos animalitos ustedes quieran, perros, gatos, hasta hámsteres. Mateo balanceó la cabeza. No es la misma cosa. Aquí ellos no son animalitos de estimación. Ellos son parte de la familia. Fue entonces que aconteció algo que cambió completamente el rumbo de la conversación. Guadalupe comenzó a toser, primero levemente, después con más intensidad. En pocos minutos, ella estaba con dificultad para respirar. Sandra inmediatamente asumió el control de la situación, examinando a la niña con rapidez profesional. Ella está con broncoespasmo. ¿Tiene algún histórico de asma? No que yo sepa, respondió Rómulo desesperado. ¿Qué hacemos? Preciso llevarla para el hospital ahora, dijo Sandra, ya tomando a Guadalupe en brazos. Roberto, llama el coche. La corrida para el hospital del pueblo vecino fue desesperadora. Rómulo siguió en el banco del frente del coche de los Miranda, mientras Sandra cuidaba de Guadalupe en el banco de atrás. Mateo sujetaba la mano de la hermana, susurrando palabras de confort. En el hospital, mientras Guadalupe era atendida, una verdad dolorosa se reveló. El médico de guardia confirmó que la niña tenía asma, probablemente desarrollada debido al estrés y a las condiciones precarias que había enfrentado antes de llegar a la hacienda de Rómulo. Ella va a precisar de acompañamiento médico constante, explicó el médico. Medicamentos específicos, nebulizaciones regulares y, en caso de crisis como esta, acceso rápido a atención especializada. Rómulo sintió el mundo desabar. ¿Cómo podría cuidar de una niña con necesidades médicas especiales viviendo tan lejos del pueblo? Sandra, por otro lado, ya estaba conversando con el médico sobre el mejor tratamiento disponible en la capital. Cuando Guadalupe finalmente se estabilizó y pudo volver para casa, el silencio en el coche era pesado. Todos sabían que la situación había cambiado drásticamente. Aquella noche, después que los Miranda se fueron para el hotel del pueblo, Rómulo se sentó en el portal observando a Mateo jugar con Guadalupe, que usaba ahora un inhalador que Sandra había providenciado. La realidad era cruel, pero innegable. Él no tenía condiciones de dar el soporte médico que Guadalupe precisaba. «Abuelo Rómulo», dijo Mateo, aproximándose a la silla donde el viejo ranchero estaba sentado. «Nosotros vamos a tener que irnos, ¿verdad?» Rómulo no consiguió responder. Apenas jaló al niño para un abrazo apretado, sintiendo lágrimas escurrir por el rostro. En la mañana siguiente, Carla Santos llegó para la reunión final. Su rostro estaba serio, y Rómulo sabía que la decisión ya había sido tomada.
Señor Contreras, comenzó ella, después de los eventos de ayer, creo que todos nosotros sabemos cuál es la mejor decisión para los niños. Rómulo asintió, preparándose para la despedida más difícil de su vida. Pero fue entonces que aconteció la revuelta que nadie esperaba. Un coche conocido subió por el camino de tierra. Era Luciana, pero ella no estaba sola. Al lado de ella venía un hombre de mediana edad que Rómulo no reconoció. «Padre», dijo Luciana, descendiendo del coche apresuradamente. «Este es el doctor Mauricio Cardoso. Él es neumólogo pediátrico y trabaja con niños asmáticos». El doctor Mauricio cumplimentó a todos y se dirigió directamente a Guadalupe. «Tú debes ser Guadalupe. Tu tía Luciana me contó sobre ti». Guadalupe miró confusa para Luciana. «¿Tú contaste para él?» «Yo llamé para varios médicos anoche», explicó Luciana. «El doctor Mauricio es el mejor de la región y concordó en hacer el acompañamiento de Guadalupe gratuitamente. Más que eso», continuó el médico, «yo vivo a solo 40 minutos de aquí. Puedo hacer visitas regulares y estoy disponible 24 horas para emergencias. Guadalupe va a tener todo el cuidado médico que precisa». Sandra Miranda pareció sorprendida. «Pero doctor, el tratamiento adecuado requiere equipos especializados que yo puedo proporcionar», interrumpió el doctor Mauricio. «Trabajo con medicina rural hace 20 años. Sé cómo adaptar tratamientos para la realidad del interior». Carla Santos miró de uno para otro, claramente no esperando esta revuelta. «Tiene más», dijo Luciana. «Yo conversé con la directora de la escuela municipal. Ellos tienen un programa excelente de educación rural y Mateo puede participar del proyecto de agricultura sustentable que ellos desarrollaron. No es escuela particular, pero es una educación de calidad». Mateo miró esperanzado para Carla. «¿Eso significa que podemos quedarnos?» Carla respiró hondo. «Ustedes saben que mi responsabilidad es garantizar el bienestar de ustedes, ¿cierto?» Los niños asentían nerviosamente. «Y después de todo que vi aquí», continuó ella, «yo veo dos niños que encontraron no solo un hogar, sino una familia verdadera. Señor Contreras, sus condiciones de guarda temporal están aprobadas». La explosión de alegría fue inmediata. Guadalupe puló en los brazos de Rómulo, Mateo abrazó a Carla y hasta mismo el doctor Mauricio sonrió viendo la felicidad de los niños. Roberto y Sandra Miranda, aunque visiblemente desapontados, fueron graciosos en la derrota. «Los niños pertenecen aquí», admitió Sandra. «Es obvio para cualquiera que los vea con ustedes». 6 meses después, la hacienda de Rómulo habíase transformado completamente. Lo que antes era el hogar solitario de un viejo ranchero habíase tornado el centro de una familia reunida. Mateo habíase tornado un pequeño especialista en agricultura orgánica, ayudando a Rómulo a desarrollar técnicas que aumentaron la productividad de la hacienda. Guadalupe, con su asma bajo control gracias a los cuidados del doctor Mauricio, había criado un pequeño aviario donde cuidaba de gallinas, patos y hasta algunos pavos reales que Luciana había traído de regalo. La casa ganara vida nuevamente. El portal de Soledad volvió a tener plantas. El jardín florecía con girasoles plantados por los niños, y el silencio de los últimos 5 años había sido sustituido por el sonido de risas, conversaciones en la hora de las comidas y los ruidos reconfortantes de una familia. Luciana cumplió su promesa de visitar más veces, llegando todo mes con regalos, historias de la ciudad grande y principalmente con el cariño de una tía orgullosa. La relación entre padre e hija, que habíase deteriorado tras la muerte de Soledad, floreció nuevamente. El doctor Mauricio se tornó más que el médico de Guadalupe. Él se tornó un amigo de la familia, apareciendo para cenas dominicales y ayudando a Mateo con proyectos escolares de ciencias. Carla Santos también se tornó presencia constante.
no más como asistente social preocupada, sino como una amiga que había testimoniado un milagro acontecer. La hacienda prosperó de maneras que Rómulo nunca había imaginado. Los vecinos, que antes solo cumplimentaban el ranchero solitario, ahora paraban para conversar. Traían a sus hijos para jugar con Mateo y Guadalupe, y la pequeña hacienda se tornó el corazón de la comunidad rural. Mateo se destacó en la escuela, especialmente en ciencias naturales, y ya hablaba en estudiar agronomía cuando creciese. Guadalupe desarrolló un talento especial para cuidar de animales heridos, y el doctor Mauricio bromeaba que ella sería una excelente veterinaria en el futuro. Pero la transformación más significativa había acontecido en Rómulo. El hombre que habíase cerrado para el mundo tras la pérdida de Soledad, ahora reía todos los días, contaba historias de la juventud para los niños, y descubriera que el corazón tiene una capacidad infinita de amar nuevamente. En una tarde dorada de octubre, Rómulo se sentó en el portal observando a Mateo enseñar a Guadalupe a pescar en el río Grande, el mismo río que casi las había llevado y que acabó trayéndolas para casa. El río corría manso y cristalino, como si supiera que había cumplido su papel en la historia de aquella familia. «¡Abuelo Rómulo!», gritó Guadalupe de la orilla del río. «¡Mira el pez que yo pesqué!». «Ella es buena en eso», dijo Mateo, orgulloso de la hermana. Rómulo sonrió, recordándose de las palabras que Mateo había dicho en el primer día. Uno solo quiere quedarse junto y ser querido. Ahora, mirando para los dos niños que habían transformado su vida, él sabía que todos ellos habían encontrado exactamente eso. El sol se ponía lentamente sobre la hacienda, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. La vida había enseñado a Rómulo que nunca es tarde de más para recomenzar, que las familias más fuertes son aquellas escogidas por el corazón, y que a veces salvamos otras personas solo para descubrir que ellas es que nos salvaron. Mateo y Guadalupe corrieron para el portal, cargando los peces que habían pescado y charlando sobre la cena que irían a preparar juntos. Rómulo los abrazó, sintiendo el corazón transbordando de gratitud. Aquella noche, por primera vez en 5 años, la casa de Rómulo Contreras estaba completa nuevamente. Y en el río Grande, las aguas continuaban a correr, llevando los recuerdos del pasado y trayendo las promesas del futuro, donde una familia unida por el destino continuaría escribiendo su historia de amor, superación y segundas oportunidades.